TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. Habíamos estudiado que Dios maldice a Caín en Génesis 4:11 por haber matado a su hermano Abel. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra recibe esa sangre que Caín derramó y la tierra clama. La tierra anhela el resultado de la redención. No la oímos con nuestros oídos, pero la tierra clama por redención. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta hacia una cosa: la redención. La palabra redención proviene del latín redemptio y significa acción y efecto de recobrar, readquirir o rescatar. Los componentes léxicos de este vocablo son el prefijo re, que significa de nuevo, y el vocablo emere, que significa comprar. De modo que este vocablo latino literalmente significa comprar de nuevo. La redención entonces es el pago necesario para obtener la libertad de un esclavo, de un cautivo o de una persona secuestrada. También se utiliza para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. La redención consiste en la liberación o rescate del mal mediante el pago de un precio. En toda la Biblia vemos reflejado el amor de Dios, quien quiere rescatarnos del mal y Él mismo paga el precio por nuestro rescate. A través de la redención, Dios provee la salvación de los seres humanos al librarlos del pecado y sus consecuencias, que incluyen la muerte y la separación de Dios. La redención requiere el pago de un precio, y ese precio es pagado totalmente por Cristo, de una forma tal que nos lleva a reflexionar acerca del pago tan alto que costó nuestra redención. Fue necesario que Cristo sufriera tormentos espantosos y una muerte tan cruel para que comprendamos dos cosas. La primera, el valor que Dios le da a nuestras almas, y la segunda, el terrible castigo que merece el pecado. Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Con el sacrificio tan cruel que Cristo padeció para pagar por el rescate de nuestras almas, aprendemos que el alma de un solo hombre vale más que el mundo entero. Romanos, capítulo 8, versículo 36 nos dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En este pasaje bíblico, la palabra griega utilizada para mundo es el vocablo que significa universo. Por lo que literalmente Jesús está diciendo: si un hombre gana todo este universo material, todavía no le es suficiente para compararlo con el valor de su alma. De pronto tú no conocías lo valioso que era tu alma, pero Dios sí. Y te ama tanto que ha dado a su Hijo para rescatarla de los lazos del pecado y de la muerte.
El pecado merece un castigo terrible y Cristo soportó todo ese castigo para garantizarnos una salvación grande, transformadora, real y lo más maravilloso de todo, una salvación gratuita. Un regalo que recibimos sin sufrir en nuestro cuerpo ninguna de las flagelaciones que Cristo, nuestro Redentor, se ha placido en recibir por nosotros. Él pagó totalmente el precio para que nuestra redención fuera totalmente gratis, para que la recibiéramos por gracia. La Biblia nos muestra en su primer libro, Génesis, a un mundo bajo la maldición del pecado. Pero como contraste, en su último libro, Apocalipsis, nos muestra a un mundo glorioso después de la redención. En esta cápsula vamos a comenzar a estudiar las 8 figuras presentadas en el libro de Génesis que reflejan a este mundo bajo la maldición del pecado, y luego como contraste veremos las mismas 8 figuras presentadas en el libro de Apocalipsis como 8 efectos gloriosos de la redención sobre este mundo caído. Partiremos la enseñanza en 2 semanas. Hoy jueves veremos las primeras 3 figuras y el próximo jueves terminaremos con las 5 que faltan para completar las 8 comparaciones que la Biblia hace antes y después de la redención. La primera de ellas, la vemos ahí en el gráfico, es la maldición. Antes de la redención se presenta en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Queda maldita con esta sentencia la morada terrenal del hombre. Esa tierra que solo producía frutos buenos, ahora produce también espinos y cardos, que muchas veces ahogan y degradan esos frutos buenos. Aparecen los insectos, las plagas y las enfermedades que acaban con cosechas enteras. El hombre tiene ahora que trabajar con más fuerza y con mucho ingenio para poder extraer los frutos de la tierra bajo maldición. Su trabajo será desde ahora fatigoso. Y esa ocupación, que antes de pecar era para él un placer constante, ahora está llena de fatiga y de dificultad. Pero después de la redención hay un contraste en Apocalipsis 22:3, que también lo vemos allí en el gráfico, y nos enseña lo diferente que será la tierra. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esta cita bíblica hace contraste con la maldición de la tierra en Génesis 3:17. La Biblia nos muestra en este pasaje que Dios determina que esta tierra maldita debe pasar por un proceso de redención. El paraíso terrenal original es recuperado mediante esa redención. Un paraíso que estaba perdido por el pecado, ahora Dios lo recupera nuevamente para nosotros como un lugar donde nunca más habrá maldición. Y Dios se encuentra gobernándolo todo desde su trono de justicia. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
La segunda figura que vamos a estudiar es el dolor. Y lo vemos allí proyectado en pantalla. Antes de la redención, el dolor es diario como consecuencia de la sentencia que aparece al final del versículo 17 del tercer capítulo de Génesis. Con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. El pecado trajo el dolor al mundo. Si no hubiéramos pecado, no hubiéramos conocido el dolor. No es entonces extraño que se aumenten nuestros dolores cuando se aumentan nuestros pecados, porque ambos comprenden innumerables clases de males. En Génesis, capítulo 3, versículo 16, aparece la primera sentencia de dolor sobre la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Los dolores de procrear y criar hijos se multiplican. Y si los hijos salen insensatos y desobedientes, resultan ser una carga de mayor dolor y de mucho sufrimiento. El hombre proveerá su casa con dolor. Su trabajo será desde ahora fatigoso, pues habrá de comer su pan con el sudor de su frente. Su ocupación antes de pecar era para él un placer constante. Además, el huerto era muy fructífero y podía cultivarse sin fatiga ni dificultad. Pero después del pecado, el sustento del hombre será difícil y desagradable de conseguir. Con dolor y con el sudor de su rostro habrá de comerlo. Fíjense que todos, incluso los más prósperos y felices de este mundo, tendrán que sufrir ese dolor. Un dolor que incluye ejércitos de enfermedades, desastres y mortandades de diversas formas que se presentan en el mundo como consecuencia del pecado. Pero hay una esperanza de redención para ese dolor diario en Apocalipsis 21:4, como vemos en la gráfica. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Después de la redención, no habrá más lágrimas que derramar. Ya no habrá motivos para llorar. Ya no habrá ningún pesar, ningún accidente, ninguna mala noticia, ninguna traición, ningún fracaso, ninguna persecución, ni envidia, ni celos, ni ambiciones insatisfechas. Todo eso ya nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús, lo cargó sobre sí en la cruz del Calvario. Este pasaje de Apocalipsis nos muestra totalmente redimidos, con vida abundante y eterna. Ya no habrá enfermedad, que es como el prólogo de la muerte, ni dolor, que es el índice de nuestra fragilidad física y psíquica. Al no haber ni dolor ni enfermedad, no habrá de qué lamentarse, ni habrá trabajo que resulte penoso. Habrá pasado el orden mundial actual en el que todas esas calamidades imperan para volver con creces a la felicidad que se perdió en el paraíso terrenal. El dolor diario, mostrado en Génesis en el gráfico, es redimido. Aún no hay más dolor en Apocalipsis. Pasemos a la tercera y última figura que vamos a estudiar el día de hoy. Es la muerte. Antes de la redención,
la vida del hombre no solo estaba llena de problemas, sino que también era corta. El hombre regresa al polvo. La muerte es la culminación de la sentencia de Dios por el pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de Dios es que el hombre muera y vuelva a la tierra, porque de ella fue tomado. El cuerpo de todos nosotros, que fue formado del polvo, volverá a su lugar de origen. El alma abandona un cuerpo que luego se convierte en un montón de escombros. Es alojado en una tumba para que se mezcle con el polvo de la tierra. Nuestro polvo. La tierra a la tierra y el polvo al polvo. Antes de la redención, el hombre es una vil y frágil criatura. Pequeña como el polvo. El insignificante polvo puesto en la balanza. Más liviano que la leve vanidad. Débil y sin consistencia alguna. El hombre más grande no es más que una gran masa de polvo y debe volver a la tierra. El pecado introdujo la muerte en el mundo. Si Adán no hubiese pecado, no existiría la muerte. Ya habíamos estudiado que redención significa rescatar o volver a adquirir lo que se había perdido. Y después de la redención, Dios adquiere nuevamente para nosotros esa condición inicial que teníamos en la creación original, donde la muerte no existía. Veamos Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. La muerte fue vencida por Cristo. Esto es algo que usted debe tener muy claro y por eso vamos a explicar cómo lo hizo. Tradicionalmente nos han enseñado que la muerte es un esqueleto cubierto con una capa oscura, así como vemos en la gráfica que proyectamos, portando una hoz en la mano. Por eso los que adoran a la muerte se postran delante de esqueletos y calaveras. Es una muestra de que el pecado embrutece al hombre. Es como si el hombre adorara a un misil y en vez de tener imágenes de un misil, se postrara ante imágenes de edificios derribados, ruinas, polvo y desolación. Es algo que no se parece en nada a un misil. Esa desolación, esos edificios derribados, son las consecuencias que ocurren cuando el misil estalla. Pero no es un misil. Igualmente es insensato pensar que la muerte es un esqueleto o una calavera. Un esqueleto es el conjunto de huesos articulados que sostiene y da consistencia al cuerpo y que se degradan muy poco luego que el hombre muere. Pero no es la muerte, sino la forma como termina el cuerpo humano como consecuencia por recibir el aguijón que le inyecta la muerte. O sea, que un esqueleto o una calavera no es la muerte, es el efecto de la muerte sobre el ser humano. Contestemos entonces la pregunta: ¿cómo venció Cristo a la muerte? Para explicarlo, vamos a hacer una analogía con el gráfico que aparece en pantalla. Imaginemos que la muerte es esta criatura alada con un aguijón. Miren bien el aguijón. Desde luego que no es así, pero quiero hacer esta analogía para explicar cómo Cristo destruyó la muerte. Ese aguijón es el pecado. Ahí me faltó en la gráfica poner pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56, nos enseña que el aguijón de la muerte es el pecado. En el gráfico vemos la muerte como una criatura alada que tiene un aguijón. ¿Qué es ese aguijón? Ya la Biblia nos dijo que es el pecado. ¿Qué nos enseña también la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23?
que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasa entonces cuando pecamos? Estamos permitiendo que la muerte, esa criatura alada que vimos allí que tiene un aguijón tremendo, nos inyecte ese aguijón tremendo. Nos inyecte el pecado como un aguijón que nos lleva a la muerte. La muerte a toda costa está intentando inyectarnos su aguijón. Entonces, al morir, la muerte va a ver el pecado, o sea, su aguijón, lo va a ver en nosotros. Y eso le da autoridad para retenernos. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte entonces estaba muy confiada de que el 100% de los hombres que se presentaran ante ella iban a tener su aguijón. Iban a ser muchos aguijones. El aguijón de la muerte es el pecado. Y ante ella se presentaban todos los hombres llenos de aguijones. Hasta que Cristo se presenta delante de ella y le hace la pregunta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¡Muerte! Revisa bien. ¿Ves acaso tu aguijón en mí? Y si es así, ¿dónde está, oh muerte? Me imagino la cara de asombro de la muerte al ver que por primera vez en la historia se presenta un ser humano sin un solo aguijón. No había pecado en Jesús. El aguijón de la muerte, el pecado, nunca entró en él. Por tanto, la muerte no lo puede retener. La muerte no se esperaba esta sorpresa. Entonces se cumple la profecía de redención. Jesús vence a la muerte y nos redime de ella, vistiendo de incorrupción todo lo corruptible que hay en nosotros y vistiendo de inmortalidad todo lo mortal que hay en nosotros, devorando a la muerte de la misma forma como usted se toma una malteada utilizando ese tubito plástico que sirve para sorber líquidos. 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así como es sorbida una bebida de un vaso, la muerte es sorbida por Cristo. Hay victoria en su muerte. Al no haber pecado en Jesús, el aguijón de la muerte no está en él y la muerte no lo puede retener. Entonces, la muerte es derrotada, es sorbida por Cristo en victoria, es devorada y ya no habrá más muerte después de la redención. Estas promesas gloriosas me hacen glorificar y exaltar a nuestro Dios, porque ese amor tan grande me vuela la cabeza. No merecemos nada y Él nos lo da todo. Merecemos el castigo por nuestros pecados y Él nos ofrece redención en su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Dios de los cielos. Bendiciones y cielos abiertos.